¿Quieres aprender a expresar tu opinión sin tener miedo de la reacción de los demás? Te cuento cómo. Hola a todos, bienvenidos una semana más al programa Autoestima para el Liderazgo. Hoy te traigo un tema muy interesante porque veo muy frecuentemente, y me ha pasado con algunas de mis clientas, que les da mucho miedo expresar su opinión, que parece que lo que ellas piensan no es importante y anticipan que las van a rechazar. Entonces, ante el temor a ese rechazo, deciden que es mejor callar que expresar lo que sienten. Así que hoy voy a trabajar este tema contigo. Pero antes, como siempre, estivalizbilbao.com, donde podéis encontrar todos los servicios para aquellas personas que queréis trabajar la autoestima, que queréis dejar atrás una vida mediocre y empezar a conseguir vuestros objetivos. Pues ser capaz de tomar tus propias decisiones, ser capaz de tomar acción, de ser valiente, no solo para empezar, sino para poder seguir cuando empiecen a aparecer obstáculos. Vas a aprender todas las herramientas en un camino que va a ser mucho más fácil porque vas a estar acompañada por mí. Así que si te interesa, ya sabes dónde encontrarlo. Y ahora sí, vamos a empezar con el tema de la semana. Veo con cierta frecuencia mujeres que callan aquello que piensan porque, bueno, piensan que no es importante decirlo, piensan que va a ser, bueno, pues un supuesto como violento, como agresivo, que las van a rechazar. Entonces, suelen optar por callar en lugar de por expresar lo que uno siente. Entonces, la realidad es que si tú, por ejemplo, tienes una botella y empiezas a llenarla de agua, y llenarla de agua, y de agua, y de agua, pues llegará un momento en que estará llena y ya no le cabe más. Pues con esa imposibilidad de expresar emociones, te va a pasar algo similar, con la diferencia de que vas a tener, bueno, pues desde sensaciones de angustia, de ansiedad, de estrés, de depresión, porque cuando alguien cree que no puede hablar de lo que piensa o de lo que siente, en el fondo lo que se está diciendo es no soy importante. Entonces, las personas necesitamos ser importantes. Primero y fundamental, necesitamos ser importantes para nosotros mismos. Eso no hay ninguna duda. Y después necesitamos ser importantes para los demás. Y de hecho el camino es este. Cuando se trabaja la autoestima, lo primero es quererte tú. Entonces está muy bien que los demás te quieran, pero si no te quieres tú, los demás no van a quererte. Y bueno, pues ahora con lo del coronavirus vi una fotografía que decía, una imagen de unas manos lavándose y decía algo así como cuídate tú para cuidar de los demás. Pues es una cosa muy similar. Necesitas quererte tú para que te quieran otros. Entonces, cuando te quieres, te da mucho más igual lo que piensan los demás. Esa es la vía más eficiente para aprender a decir lo que piensas. Pero bueno, como tenemos unos minutos, te voy a dar una serie de herramientas para que puedas empezar a trabajar tú sola y puedas empezar a conseguir objetivos. Como te digo, la gente necesita sentirse importante. Entonces, cuando tú veas que tienes una opinión que no encaja con la de los demás, porque obviamente cuando estás de acuerdo con el otro es mucho más fácil expresar tu opinión, es importante que empieces por no confrontar. Es decir, no generar una situación en la que la otra persona se va a sentir atacada. Y en esto es muy importante la manera en que se dicen las cosas. Es importante empezar por dar aquella opinión o aquella parte de la opinión en la que tú estás de acuerdo. Imagínate que alguien te enseña su nuevo proyecto y te pide opinión y entonces le dices, mira, pues me parece una idea genial, estupenda, es muy interesante, pero tú en el fondo estás pensando que eso no lo va a comprar nadie. Entonces, si tú primero le dices qué idea más estupenda, más interesante, porque realmente te lo parezca, ¿vale? Aquí hay que ser honesto. Y después le dices, bueno, ahora lo importante es hacer un estudio de mercado, a ver cómo se lo vas a ofrecer a la gente, porque a lo mejor la gente, si se lo dices con esas palabras, no lo va a entender. Por ejemplo, te pongo el caso de una amiga que hace hipnosis. Entonces a la gente le decías la palabra hipnosis y enseguida creían que les iban a engañar, que les iban pues no sé. Sobre todo era una cosa de la que desconfiaban mucho. Entonces su trabajo era buscar una manera de comunicar el trabajo que hacía sin usar la palabra hipnosis, o al menos explicándola de una manera que generara confianza a la gente. Entonces empieza por alabar aquellas partes de la situación que te están planteando que realmente te parezcan que son dignas de alabar, ¿vale? Empieza por ahí. ¿Por qué? Porque si empiezas diciendo no digas hipnosis, porque si dices hipnosis a la gente eso no le va a gustar, la persona lo que hace es ponerse a la defensiva.
Entonces, la manera correcta de expresar tu opinión es darle a la persona el mérito que se merece, que le corresponde por la idea que ha tenido, por lo que te está contando, y después puntualizar qué cosas te parecerían mejorables. Entonces, ya te digo que es muy importante, por ejemplo, para que tú lo puedas entender mejor, si estuvieras en el lugar de esa persona, ¿cómo te gustaría que te lo contaran? Tan sencillo como eso. O sea, ¿por dónde empezarías? O sea, ¿por dónde te gustaría que empezara la gente a contarte las cosas? Y sobre todo si dices, pues mira, esto que se podría mejorar, no solo es que se podría mejorar, es que se podría mejorar así y le das una idea. O incluso, pues yo conozco a alguien que te puede ayudar, o conozco un libro, o he visto un vídeo, o cualquier otra cosa que tú consideres que a esa persona realmente le puede ayudar. Entonces, es muy importante que no vayas a vencer a los demás. Y yo sé que para las personas que no se atreven a dar su opinión no es el caso, pero hay muchas personas que tienen la autoestima baja y en lugar de callarse lo que hacen es imponerse. Entonces es como, bueno, yo soy el vencedor porque yo he quedado por encima de ti. Bueno, pues esa persona se ha visto hundida, o se ha visto atacada, o su orgullo ha venido a menos precisamente por esas maneras. Entonces, bueno, yo reconozco que cuando tienes la autoestima baja, aceptar ese tipo de formas de hablar o de formas de tratarte, pues suele ser una tónica. Incluso hay personas que creen que se lo merecen, que creen que como no valen nada, bueno, pues todas las cosas negativas que le digan de ellas o de su trabajo son ciertas. Bueno, pues a veces son ciertas y a veces no. Y a mí me ha pasado que me han dicho, pues esto lo haces mal, y esto mal, y esto mal, y esto mal, y esto mal. Y cuando llegué a la quinta cosa que me decían que estaba haciendo mal, era como, bueno, vamos a ver una cosa. Algo seguro que lo estoy haciendo mal. Seguro, vamos. Una persona cuando domina absolutamente algo, es más complicado que se equivoque, pero cuando está empezando es más normal que... Pero cuando dices todos los aspectos están mal, ahí ya no resultas creíble. Y ahí a lo mejor hay una intención de la otra persona de quedar como por encima de ti. Entonces, bueno, cuando la autoestima es fuerte, bueno, obviamente duele que te hablen de esa manera, ¿vale? Entonces no lo hagas. Pero cuando eres tú el receptor, cuando a ti te hablan de esa manera, pues escuchas. Lo mejor es no discutir porque la persona que te está hablando en esos términos precisamente está buscando eso, la discusión. Pero mi decisión, un par de días después de haber tenido esta conversación que te estoy contando, fue sacar a esta persona de mi vida. Y la saqué de manera radical pero educada. Entonces le dije, bueno, pues esto mismo que te estoy contando a ti. Estoy segura de que todo es mejorable, pero hay maneras y maneras de decir las cosas y tú has elegido la manera que más humilla. Y cuando tú hablas de manera humillante a alguien, la gente se resiste. Entonces se van a poner a la defensiva y aunque tengas razón, no van a ser capaces de dártela, ¿vale? Entonces seguimos con cómo poder expresar tu opinión sin tener miedo. Es muy importante que escuches atentamente a todo lo que te están diciendo, que les prestes atención, incluso que hagas un pequeño resumen, porque así te aseguras de que has entendido bien la postura de la otra persona y la otra persona se da cuenta de que lo que te está contando es importante porque la estás escuchando. Entonces es como hacer una especie de recopilación, es decir, bueno, entonces si te he entendido bien, lo que me estás diciendo es, y les explicas. Por eso, porque primero has escuchado, segundo, has entendido, y si no has entendido algo o lo has entendido de mala manera, es el momento de que la otra persona te lo pueda corregir, porque tú piensas que el mundo no es, el mundo lo ves de una manera concreta y resulta que cada uno lo vemos de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, para las personas que me estáis viendo en YouTube, si yo levanto la mano y pregunto cuántos dedos hay, me vais a decir que veis 4. ¿Por qué? Porque el índice está escondido, pero la realidad es que yo estoy viendo 5. Entonces, dos personas pueden tener razón y ver las cosas desde un punto de vista diferente. Por eso es importante escuchar a la otra persona, por eso es importante preguntar, hacer una especie de resumen y preguntar, ¿entonces es esto lo que tú quieres decir? Porque esa persona está sintiendo que se la escucha y si hay algo que tú no has entendido de la manera que la persona te lo quería contar, es el momento de poder, pues, como corregirlo, ¿no? Y luego, dar la opinión, es importante darla sin juzgar. Es decir, esto está mal. No, así no. Me gusta esto, esto, esto.
yo creo que esto y esto se podría hacer de esta manera, quizás si lo haces así vas a conseguir mejores resultados, ¿vale? Se trata de expresar la opinión, no de hacer un juicio y no de criticar y mucho menos de destrozar a la persona que tienes enfrente, ¿vale? Y cuando alguien te trate así, primero, saber que atraemos lo que somos. Es decir, que cuando yo atraje a esta persona que me trató de esa manera a mi vida y la acepté, es porque todavía había una parte, y de esto hace ya más de un año, ¿vale? Todavía había una parte de mí que necesitaba mejorar. Entonces, en ese momento no te das cuenta. Cuando te trata mal, te das cuenta. ¿Por qué? Porque las personas que se quieren a sí mismas atraen a personas que las quieren también. Entonces, querer es respetar, ¿vale? No hace falta que todo el mundo sea parte esencial de tu vida, pero querer es respetar. Entonces, cuando una persona no te respeta, en mi caso, esta persona no me respetó, yo me di cuenta que es que era algo que yo estaba generando. Entonces, empecé a trabajarlo inmediatamente. Y bueno, pues esta persona no estaba de acuerdo creía que estaba siendo sincera. Esto ocurre mucho. Mira, voy a ser muy honesta, voy a ser muy directo contigo y te lo voy a decir muy clarito. Vale, dímelo claro, pero no me lo digas brusco, ¿entendéis? Entonces, a modo de resumen, primero escuchar, segundo, resumir lo que la otra persona ha dicho para estar segura de que lo que te está contando es lo mismo que tú estás entendiendo. Y luego expresar la opinión sin críticas ni juicios y empezando por aquello que te ha parecido genial de su exposición. Porque sobre todo las personas más inteligentes piden opinión. Y las personas más inteligentes y que más lejos llegan piden opinión para que te destrocen la idea. Es decir, si yo quiero escribir un libro y te cuento, voy a escribir un libro sobre autoestima y lo voy a escribir así y así y así, me dices, a ver, de esa manera no, porque yo que tengo problemas de autoestima sé que lo que hace falta es esto, esto, esto. Vale, esa opinión va a hacer que mi libro sea mejor. Entonces, las personas inteligentes piden la opinión, las personas valientes expresan su opinión y las personas que llegan lejos quieren opiniones para mejorar. Entonces, es importante dar tu opinión, como te decía, para no acumular todo dentro. Es importante dar tu opinión para sentir que eres importante tú también, no solo la persona a la que estás escuchando, sino tú también. Y es importante porque eres valiosa y porque tu punto de vista es relevante y porque hay gente a la que le va a interesar y porque ya te digo que si la persona es muy inteligente y muy valiente va a buscar una opinión en la que también se le diga qué cosas se pueden mejorar. Así que bueno, si tú eres de estas personas, espero que lo que te he contado te haya servido. Si crees que no es suficiente y quieres aprender pues, a expresarte mejor, a tener la autoestima más alta, no dudes en contactar conmigo. Ahora mismo tengo un servicio nuevo en el que trabajo la consultoría de manera individual, por lo tanto no necesitas comprar el programa completo, sino que puedes hacer el número de sesiones que tú quieras. Obviamente hay unos mínimos que son los que te van a llegar a conseguir mejores resultados, pero bueno, está en tu mano. Si quieres probar, contacta conmigo y si te ha gustado este episodio, suscríbete, dale a like, déjame un comentario, dime de qué te gustaría que hablara y compártelo con tus amigos porque seguro que hay más personas a las que esto les va a servir. Así que nada más por esta semana, muchísimas gracias y nos oímos la semana que viene. Hasta luego.